Damas y caballeros, para mí es un gran placer estar aquí. Gracias por la invitación. Tengo una camiseta nueva, diferente, no normalmente la que ocupo, sino tratar de observar las cosas desde la perspectiva regulatoria. Bruce me recordó amablemente que debemos mostrar conflictos de interés y debo de decir que trabajo con EFSA. Lo he hecho por 9 años como miembro del panel, otros 3 años como miembro del grupo de trabajo y también trabajo como profesor de las autoridades alimentarias de Nueva Zelanda. Así que mi actitud se vería probablemente influida por todas estas perspectivas regulatorias. Hemos tratado con las oligosacáridos ya en mucho tiempo y no vamos a entrar en detalle, excepto por decir que son novedosas desde la perspectiva regulatoria. Me sorprendió mucho escuchar a David hablar de probióticos, prebióticos y simbióticos noveles porque son un proceso que dura muchísimo en Europa. Es un proceso complejo, así que nadie quiere decir Nobel en el tema en Europa. Pero hay una necesidad de nuevas herramientas, probióticos, prebióticos, incluyendo desde luego los oligosacáridos. Y sabemos que algunos actuales son muy útiles para muchos propósitos, pero hay necesidades no satisfechas. Y también hay necesidades no satisfechas en términos de información para el público sobre el uso saludable de los OLHs prebióticos y probióticos. Tenemos una situación diferente en Europa en términos de regulaciones y la definición. Siempre tenemos que pensar en el consumidor, lo que es normal, lo que generalmente se ve en Europa. Y en mensajes de la salud, esto significa que tenemos que mostrar un beneficio para un consumidor saludable normal. Aquí tenemos que trazar una línea. Frecuentemente no hablamos de infantes, hablamos de 6 meses de edad en adelante. Y también hablamos de qué es una microbiota saludable. Lo hemos hablado aquí en la reunión y ciertamente presenta desafíos, ¿no? ¿Qué es una microbiota saludable? En Europa, los Estados miembros de la Unión Europea y sus autoridades discuten en las autoridades alimentarias si debemos producir mensajes para el público sobre el mantenimiento saludable de la microbiota a través de probióticos. Les mostraré en un rato que es un proceso muy difícil de enfrentar. También hemos tenido la revisión de los reglamentos alimentarios novedosos o nuevos después de mucho drama, de que la misión fue rechazada por las autoridades y finalmente el año pasado se aprobó la nueva regulación. Del 1 de enero en adelante se puso en implementación, aunque hay un periodo de repaso, vamos a llamarle, de 2 años para la transición de las viejas regulaciones a las nuevas. Así que, ¿qué es novedoso? En Europa, todo lo que no se utilizó en 1997. Este desafío surge para las regulaciones alimentarias europeas y también para las OLHs. Son novedosas y el punto de vista es que han estado presentes en la leche materna, pero no han estado disponibles para el público en general, en la forma en la que ahora se introducen. Y eso, por supuesto, también se enfoca no solo en las reglamentaciones de alimentos novedosos, sino que demuestra, tiene que ver con las reglamentaciones de la fórmula infantil, que es todo un tema en sí mismo. ¿Por qué es difícil? Bueno, aquí se ve la dificultad y es muy clara. Tenemos el cuerpo que toma decisiones completamente ajeno a las autoridades europeas alimentarias. A diferencia de Estados Unidos, la FDA puede tomar una decisión y llevarla a cabo, implementaria. Pero en Europa tenemos la Autoridad de Seguridad Alimentaria con el cuerpo de asesoría de riesgo científico. No tiene mucho sentido.
esta también comunica en riesgo, esta última autoridad, pero todas las decisiones las toma la Comisión Europea. Esto significa, podemos echarle la culpa a EFSA, pero la EFSA no será realmente responsable de las decisiones porque EFSA simplemente da asesoría a la Comisión para los parlamentos de la Unión Europea y a los Estados miembros. Y no está requerido por ley, obligado ni requerido a hablar con nadie más. EFSA simplemente es un cuerpo, un consejo asesor para estos tres elementos o miembros. Hemos visto también que la Comisión Europea ha tomado decisiones que no siempre van de la mano con los consejos de EFSA. Y tenemos el caso famoso que ustedes seguramente conocen del DHA y el tema de cumplir con las necesidades de DHA al modificar la fórmula infantil. La comisión se asesoró que la aceptara, la comisión estaba lista para aceptarla, pero los 600 miembros del Parlamento Europeo también tuvieron que expresar su opinión. Hubo mucha discusión en el interno del Parlamento, comisiones ambientales que a su vez proponían rechazar la decisión de la comisión y la totalidad del Parlamento lo apoyó en su voto, algo así como 328 votos contra 323 votos a favor. Así que la mayoría, de hecho, fue rechazar la decisión de la comisión, pero requería una mayoría de 2/3 partes que no se tuvo. Así que el Parlamento tiene el rol, los Estados miembros tienen un rol y la Comisión Europea también la tiene. Cuando surge a un producto como estos OLHs novedosos, EFSA ha aprobado algunos de ellos, propone a la Comisión algunos de ellos, la Comisión de hecho tiene que votarla al Parlamento y a los Estados miembros y antes de tomar una decisión tiene que haber un acuerdo razonable dentro de los Estados miembros, entre los Estados miembros para apoyar la decisión de la Comisión. Así que el proceso es muy complejo, a veces es difícil también de seguirlo. Los Estados miembros se les da la idea de que pueden vetar una decisión en temas científicos, pero muy frecuentemente se vuelve algo borroso si que es una decisión científica y que no lo es, como en este caso. Así que alimentos novedosos. En el momento y los próximos 2 años, los Estados miembros todavía podrán individualmente decidir si un alimento es novedoso o no. Tienen que consultar en su decisión a otros Estados miembros y la aprobación de alimentos novedosos simplemente se enfoca en seguridad, no en funcionalidad. Esta no se asesora, no se evalúa, ni tiene que ver en el proceso de aprobación. Si después consideramos las pruebas de alimentos novedosos, una vez que han sido aceptados, se tiene que demostrar beneficios nutricionales y para la salud. Y esto es muy difícil, es un desafío muy serio para la industria. Los OLHs no han sido probados, pero los probióticos ya fueron probados, por lo tanto ya fueron aceptadas algunas afirmaciones de beneficio de seguridad y nutrición para algunos probióticos. Así que son 2 retos muy importantes. En la situación actual tenemos un par de casos en los que un Estado miembro ha tomado la decisión de autorizar, otros han aceptado o no han votado. Pero si hay objeciones, como es el caso con la mayoría de los alimentos novedosos, hay 2 o 3 casos en los que no se dieron objeciones, nada más. Entonces, la evaluación de riesgo pasa a la comisión que envía los datos, los materiales, toda la cuestión científica a EFSA. Y antes de que se dé la autorización de la comisión, todos los Estados miembros tendrán que responder si están satisfechos con el proceso o no. Esto va a cambiar a partir del 1 de enero de 2018. Todas las solicitudes de alimentos novedosos irán directamente a la EFSA para su evaluación. Ahora, si pasamos en los OLHs, tenemos 3 conjuntos de problemas que tenemos que considerar y primero que nada está la evaluación de seguridad, porque
Los infantes no son exactamente una población importantísima en Europa, pero hay una población importante que sí ha sido expuesta a los OLHs. Así que la Administración de Seguridad en Alimentos tiene la obligación de demostrar beneficios nutricionales y de salud, y tiene que demostrar eficacia, y tiene que también, si quiere mezclar ambas cosas, probióticos, prebióticos y simbióticos como un solo producto, entonces tiene que asegurarse de que estos tres reglamentos se sobreponen una sobre la otra y considerar el potencial de los probióticos, la seguridad de las bacterias, seguridad de los oligosacáridos, la seguridad de estos dos juntos y los efectos en la salud de ambos juntos, no solo individualmente. Así que desde una imagen sencilla te puedes dar cuenta que no es un proceso nada sencillo. Bueno, hemos tenido dos casos ahora en que ya ya se dio aprobación en Europa. Uno es la leche lacto N-neotetraosa, LNNT. Ya vimos datos al respecto. Ocurre en leche de OLHs sintéticos utilizando lactosa. Se considera un alimento novedoso bajo la idea de que es una mezcla química simple de fuentes no genéticamente modificadas sin historia de uso en la comunidad. Esto ha ido pasando la evaluación tradicional de seguridad. Originalmente fue evolucionada por la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda. La mayoría de los países tienen un grupo de expertos que lleva a cabo este tipo de evaluaciones. Ellos identifican que no hay ninguna preocupación de seguridad, pero los Estados miembros sí estaban preocupados. ¿De qué se preocupaban? Estas son algunas de las preguntas que surgieron o que fueron realizadas por los Estados miembros sobre la pureza de los OLHs, acerca de los solventes utilizados en el proceso de la producción de los oligosacáridos y también la ingesta estimada. Ingesta estimada y cómo funcionaría cuando se utilicen diferentes oligosacáridos en alimentos, suplementos alimenticios. La solicitud de suplementos, por cierto, fue más elevada que para otros usos alimentarios. Así que los Estados miembros estaban preocupados por la ingesta total de todos los productos, así como por los efectos secundarios de muchos carbohidratos no digeribles, como son estos, y que no hayan estudios en humanos de la LNNT más allá de los realizados en lactantes amamantados. Así que la solicitud cubría el rango completo, particularmente considerando los suplementos alimentarios. Y había también la pregunta específica sobre la genotoxicidad, la sugerencia de ciertas aberraciones de cromosomas que se tenía que usar y se estableció como requerimiento en las guías de alimentos novedosos. Más tarde, el solicitante dio respuesta a todas estas preguntas y EFSA tomó los datos que se habían ofrecido originalmente a las autoridades alimentarias, considerando las pruebas, comentarios y evidencias preparadas por la compañía solicitante. Otro tipo de datos también está disponible sobre la fucosilactosa, producida una vez más L-fucosa y D-lactosa como materias primas base, y son también alimentos novedosos, evaluados primero también por la misma autoridad irlandesa. No hubieron preguntas, no hubieron preocupaciones, pero una vez más se hicieron preguntas. Preguntas similares, ligeramente diferentes, sin embargo, sobre el impacto de estos alimentos novedosos y sus ingredientes en personas que tendrían trastornos o enfermedades que podrían ser fugas intestinales. La razón por la que no había tanta certeza era, una vez más, la ausencia de datos en estudios con seres humanos. Así que eran preguntas muy desafiantes. Pero
Se brindaron respuesta, EFSA se sintió satisfecha, los Estados miembros también y la Comisión también. Y al final, en el caso de este alimento novedoso, se toma una decisión implementativa que se vuelve equivalente a la determinación que se brinda en los Estados Unidos. La Comisión, sin embargo, también pidió a EFSA que evaluara la posibilidad de que estos dos OLH se utilicen juntos en productos o especialmente en suplementos alimenticios para niños, infantes, niños y adultos. Y esta pregunta también recibió respuesta y se permitió o se consideró que la mezcla solicitada sería también segura. Para efectos de seguridad, hubieron estudios hechos en humanos y en base a estos últimos y los animales se establecieron límites tanto para los OLHs como para los OLHs que utilizarían en suplementos alimentarios para infantes, niños y adolescentes. Para la aprobación de alimentos novedosos y su evaluación de seguridad no se pregunta por qué las sustancias se agregan al alimento. Es solo una pregunta de seguridad. El tema es la seguridad. Y después de la aprobación, la opinión científica de la EFSA, que describe en detalle todos los puntos finos evaluados en el proceso, incluso, y después la comisión implementa una decisión una vez más. Las mismas sustancias se sometieron al sistema de notificación GRAS, que en Estados Unidos ha sido cambiado ligeramente en las últimas semanas. Hubo una dictaminación final de la FDA, la misma compañía que originalmente solicitó el proceso en Europa para fórmula infantil en bebés nacidos a término y otra compañía que utilizaba enzimas para la producción de fucosulactosa. Las notificaciones GRAS fueron presentadas, no generaron comentarios, no se hicieron preguntas por parte de la FDA, así que la notificación GRAS resultó válida y lo mismo resultó para la LNT, la notificación de GRAS en Estados Unidos. Aquí tenemos diferencias ligeras en el proceso con Estados Unidos para los OLHs producidos para la salud de los microorganismos genéticamente modificados. Esta continúa, ha estado siendo discutida, y evaluada por los Estados miembros respecto a preguntas realizadas por estos por mucho tiempo y estamos esperando ver si la comisión votará que se envíe a la evaluación de EFSA o no. Busqué otros países fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, con quien tengo mucho contacto, no hubieron solicitudes presentadas sobre los OLHs, ni siquiera en Japón. Así que es un proceso que está en curso en Estados Unidos y en Europa, pero no en otros países todavía. Ahora, si pensamos en la seguridad y la adición de microbios y los OLHs juntos, entonces en Europa tiene diferentes legislaciones también. Tenemos la presunción de seguridad calificada sobre microbios, no nada más microbios, incluso otros agentes biológicos que intencionalmente se agregan a los alimentos, y esto tiene que ver con cualquier microbio que se utilice en los alimentos para procesamiento o que sea agregado al alimento por cualquier razón. Y la QPS, las siglas en inglés de esta presunción de seguridad calificada, mantiene los bifidobacterios en su lista. Pero si tú quieres crear nuevas herramientas para manejo de la microbiota, existen diferentes microbios que no aparecen en la lista. Hay también otros lineamientos o guías para la presentación, aplicación y preparación de alimentos novedosos. Incluye diferentes criterios, no nada más sobre componentes químicos, sino también para microbios.
y se establecerá en el esquema a futuros microbios. ¿Y hay alguno que se agregará en el futuro? Sí, esta es una lista de algunos moduladores novedosos que incluso sus utilizadores, quienes los están utilizando, los llaman novedosos. De estos, los dos primeros, de hecho, ya fueron aprobados por la Comisión de la Unión Europea. Clostridium butyricum como preparación bacterial y el producto manufacturado actualmente con ayuda de bacteroides silanisolvens, dos tipos de microorganismos que ciertamente ustedes no habrían esperado tener en sus alimentos. Como por qué querría alguien hacer productos lácteos fermentados con bacteroides, ¿no? Bueno, pues no hacemos esa pregunta, simplemente preguntamos si es seguro o no. Y de hecho, Clostridium butyricum fue aceptado. Se utiliza en alimentos animales. Es relevante a nuestra discusión porque los Estados miembros estaban muy interesados si se utilizaba en alemanes para engordar gallinas y también engordaría a la gente. Eso es lo que querían saber. El solicitante, sin embargo, pudo brindar evidencia de estudios en humanos de que no sería el caso. En el caso de Bacteroides silanisolvens, el producto tiene que ser pasteurizando y hay un tiempo mínimo de pasteurización, temperatura mínima de pasteurización. Si recuerdo correctamente, es 1 hora de pasteurización, así que no debiera haber bacteroides vivos remanentes en el producto final. ¿Por qué no? Porque no sabemos en realidad si está estrechamente relacionado a otros bacteroides, a otras especies de bacteroides que sean patógenos oportunistas, y habría la posibilidad en las bacterias novedosas. No tenemos muchos datos sobre la bacteriemia, por ejemplo, pues es muy nueva, fue descubierta en 2008. Así que se están acumulando datos y tal vez más tarde veremos otros tipos de estudio sobre la seguridad de los bacteroides. Akkermansia se habló también, se mencionó aquí también. Ahora se utiliza incluso en estudios humanos en Europa. Bacillus y las preparaciones de Bacillus que provienen de Japón se utilizan en Japón. Fecalibacterium prausnitzii, de mucho interés en la actualidad, y otros organismos específicos que han sido aislados para la producción de buterato, por ejemplo. Así que muy desafiante el futuro de la seguridad, de la evaluación de la seguridad alimentaria. ¿Cómo vería uno, por ejemplo, la Akkermansia? Probablemente todos lo tengamos en el intestino. Utiliza la mucosa como substrato. Se han encontrado muy buenas propiedades para contrarrestar obesidad y endotoxemia metabólica, pero ¿qué sabemos de su seguridad? De hecho, hemos intentado hacer estudios científicos que se publicaron hace un par de meses, como la Akkermansia. Y por cierto, los datos que tenemos sobre la Akkermansia cumplirían los criterios de un elemento novedoso, y todavía hay muchos eslabones que están faltantes, pero al menos tratamos de evaluar lo que está disponible y cuánto tiempo nos tomará. Si te interesa, puedes encontrar partes faltantes que de hecho son requeridas por las autoridades regulatorias. ¿Y qué hay de las afirmaciones de seguridad? La idea principal es proteger al consumidor. Esta imagen del profesor Van Loon en el panel de la MDA nos describe esta foto, qué tipo de situación se enfrenta. No debieras mentirle al público con tus afirmaciones de salud. Y eso nos presenta un requerimiento muy interesante. Hay nuevos guías sobre requerimientos científicos para afirmaciones de salud relacionadas con el sistema inmunológico, tubo gastrointestinal y la defensa contra microorganismos patogénicos.
la mayoría de nosotros no conduciríamos estudios sobre la salud en la población normal a menos que fuera requerido para efectos de una aprobación regulatoria. Pero es importante elegir la población objetivo, ya sean niños en edad preescolar, lactantes o adolescentes, la cantidad del componente, patrón de consumo, caracterización, que es especialmente importante para los probióticos. En las evaluaciones tempranas, muchos de los productos probióticos no eran lo que habían sido descritos y a veces los fabricantes ni siquiera lo sabían, no sabían ni qué tipo de cepa tenían, no lo sabían en detalle. Los datos científicos a favor se presentan, pero también los que no están a favor de tu afirmación de pro salud. Así que los probióticos han demostrado ser el principal desafío en esta área. ¿Cómo lograr demostrar que tu producto funciona? Hay un muy buen artículo recientemente publicado de la abogada española Silvia Benares, que de hecho consideró la perspectiva del pasado y hacia el futuro en términos de cómo surgen las oportunidades de los probióticos. La conclusión creo que es que sí, sí las hay, pero hay reglas muy estrictas que cumplir en el futuro si queremos demostrar esta afirmación de salud de los probióticos. Y tenemos también que escuchar que la palabra probiótica no se permite en los países de la EU, de la Unión Europea, menos que tu cepa cumpla el requerimiento de afirmación pro salud. Por otra parte, tenemos estas declaraciones pro salud para la inulina, lo cual es relevante para toda la población. El panel de análisis demostró consideró que era algo importante. Esta inulina de achicoria demostraron que no hay un incremento en riesgo de diarrea, por ejemplo. Es posible, de hecho, hacer la afirmación pro salud de 6 a 8 humanos en un estudio que mostró que el incremento en la frecuencia de producción de heces con el consumo de estas inulinas es posible. Pero creo que también esto nos demuestra que no es imposible para los probióticos lograr ser aprobados, simplemente se tiene que seguir una cierta línea y considerar si se tiene en detalle evaluaciones como esta, la inulina de achicoria, pues define el producto, define la población y no son poblaciones muy grandes las que se utilizaron en los primeros estudios, con rangos etarios que cubren prácticamente a la totalidad de los europeos saludables y también estudios hospitalizados, sujetos en habitaciones metabólicas. Y yo diría que si te interesa la parte de la afirmación pro salud, este es un ejemplo de cómo se puede realizar una. Dice, estos estudios ofrecen evidencia de... ya no me dio tiempo. Si ahora regresamos a hablar de los OLHs y el progreso potencial, hay varias áreas que tienen estudios sugeridos que promueven ideas que podrían ser útiles para las afirmaciones pro salud, pero tenemos que recordar que la fórmula para infantes es un caso especial. Sus reglamentos indican que solo los ingredientes mencionados en la reglamentación pueden ser utilizados. Al momento se mezcla la mezcla GOS-FOS en términos de probióticos. Así que requiere aún todavía más trabajo para lograr que se apruebe algo más. Si ves los estudios disponibles a la fecha, hay conexiones, eslabones potenciales para evitar que los OLHs eviten infecciones, enfermedades, infecciones y otras enfermedades del tubo gastrointestinal. No hay estudios en humanos sobre la potenciación de las capacidades de aprendizaje, pero parece que sí los hay en animales. Casos similares se pueden mostrar de lo que se requiere para estas afirmaciones, pero yo diría que no hay estudios públicamente disponibles que muestren causa y efecto, que se habló ayer. Si quieres tener
una afirmación pro salud, se tiene que establecer causa y efecto primero. Pero al menos para las dos OLH, los datos de seguridad, la aprobación como alimento novedoso ya se logró, todo eso ya se logró, así que probablemente en estos casos también sea viable en el futuro. Tenemos mejores herramientas diagnósticas también. Tal vez haya la posibilidad de utilizarlas rápidamente. Herramientas rápidas para manejo de la microbiota, secuenciadores de bolsillo en el buró, junto a la cama, en la casa, dándote información sobre la composición de tu microbiota, tal vez información sobre lo que se requiere. Y yo decidí llegar a la conclusión de mi charla con esta diapositiva que vi en un taller en Sydney hace 10 años, tal vez. Un pañal inteligente, y realmente es algo que podríamos ver en el futuro. Si vemos el pañal inteligente hoy, es muy fácil. Análisis de orina, análisis de heces. No estamos muy lejos de acoplar esto con análisis detallados de microbiota aún en la casa. Cuando considero a mis hijos, que usan todavía pañal en Suecia, sus pañales ya son bastante inteligentes y siguen mejorando. Así que tal vez tengamos la información requerida y la estemos acumulando para saber cómo corregir las dificultades en la microbiota a través de un pañal. Me quedo aquí, me voy a detener aquí. Hemos tenido esta reunión maravillosa junto al mar. Iba yo a sugerirle a Natalie que esta es la manera en que debemos considerar a nuestros huéspedes en la siguiente reunión en Finlandia, enero, febrero. Ven a la gente que está esquiando en la parte de allá atrás. El agua está a 5 o 6 grados centígrados. Es muy refrescante y realmente te hace pensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Seppo. Realmente animase mucho a ir a Finlandia con esa temperatura de agua, ese comentario. Sí, ahí estamos adentro en el agua nadando. Abrimos el artículo, presentación para comentarios, preguntas. No veo micrófonos en rojo. A ver, perdón. Aquí al frente al centro. Voy a probar a Seppo. Nos has mostrado el proceso tan complejo de toma de decisiones a nivel de la Unión Europea. Y parece que los científicos y los políticos y diferentes grupos de políticos, la nueva comisión y el Parlamento, son los que toman las decisiones finales. Te pregunto abiertamente, ¿crees que debe ser correcto? ¿Debemos de ir en Europa a través de una gestión de proceso que sea similar al de Estados Unidos, en donde la FDA toma la decisión? Creo que el proceso de decisión sería mucho más fácil en ese caso, pero requeriría el volver a reconfigurar todo el sistema regulatorio porque se basa en la parte asesora de la EFSA y todos los miembros tienen algo que decir. Pero en la práctica se está haciendo más rápido y en el nuevo proceso se ha quitado ya un proceso, un paso. Tal vez en el futuro se quiten más pasos. Pero como todo lo demás en la Unión Europea, toma 10 años a llegar a una decisión. Sí, pero ese es uno de los problemas de la Unión Europea que es tan importante hoy en día. Mi pregunta es, ¿deberíamos de eliminar a los políticos de ese proceso de toma de decisiones? ¿Qué opinas tú personalmente? Mi opinión personal es que si voto por alguien a que haga algo en el Parlamento, no estoy votando para que pase 2 días hablando en el Parlamento si DHA es bueno o malo, porque la evaluación científica ya se hizo. Definitivamente y personalmente dejaría el Parlamento de un lado. Quiero preguntarles a ambos,
Dijo que la palabra probiótico ya no se puede usar en Europa a menos que se tenga evidencia de un argumento de salud. Y hablaste de la fórmula infantil que usaste, hablaste de FAS y GAS. ¿Puedes usar prebiótico? Sí, también para prebióticos tienes que decir algo de salud, sí. Bueno, el nivel de evidencia es mayor de lo que es en la literatura científica, que ahora ya está copiando esto, ¿verdad? Así es, el nivel de evidencia es mucho mayor. Sí, pero también tenemos que recordar que lo que hemos hecho nosotros en la literatura científica, la mayoría de nosotros hemos trabajado con gente que o que tienen una enfermedad o están amenazados por una enfermedad. Y esa es una categoría que no llega a la regulación sobre planteamientos de salud. Estamos hablando de planteamientos de salud en países europeos. Y eso es mucho más desafiante porque si eres sano, ¿cómo vas a demostrar que puedes hacerte más sano aún? Exactamente, esa es la cuestión. Erika. Cepo, ¿consideras a las mujeres embarazadas población normal? Bueno, si hemos demostrado o mejorado que metabólicamente y otras mujeres sanas con diabetes gestacional y que tienen otras cepas, porque el estudio fue diseñado para reducir el riesgo de alergias en los niños. ¿Eso se podría considerar como evidencia? Creo que de acuerdo con la regulación matriz sería parte de esta nueva novedad, pero EFSA ha aprobado el uso de síntomas de SII. Dicen que el 20% de la población estadounidense tenían síntomas tipo SII. En algún momento es parte de la población sana. Una persona es constipada a menos que sea un tratamiento médico para eliminar la constipación. Y la obesidad, la mitad de la población con sobrepeso, ¿ellos sí los representan? Sí, son consideradas población normal. Hasta atrás, perdón, no alcanzó a ver muy bien, pero creo que alguien atrás. Sí. Gracias por la presentación, Cepo. Mencionaste un punto interesante acerca de cómo la academia y investigadores en Estados Unidos generan los datos, a diferencia de lo que hace EFSA. Desde el requisito regulatorio es muy diferente y el paradigma no ha cambiado aún porque la carga de la prueba está a otro nivel. En tu experiencia en la EFSA y en el panel de EFSO, ¿cómo es que han visto datos generados que no se ha pretendido que se vieran o como prueba de relación de causa-efecto a ese nivel contra lo que vemos, por ejemplo, en un estudio que sí causa un efecto, pero en la mayoría de la literatura no se ve así? Creo que en este caso es muy buen ejemplo otra vez, porque la mayoría de los estudios en ese planteamiento no están diseñados para respaldar ese planteamiento. Y esto indica de manera buena, bonita, qué tipo de estudios se puede usar y también la idea que si se usan otros estudios no se pretende hacer un planteamiento. Entonces, un estadígrafo de EFSA tendría que tener acceso a los datos originales para ver si las decisiones estadísticas son similares o diferentes de lo que ellos obtendrían. El problema es de lo que alguien hablaba de un metaanálisis. Tenemos diferentes metaanálisis y los criterios para metaanálisis también varían. Así es que podemos elegir de los metaanálisis de EFSA para el mismo producto, dependiendo de quién es el fabricante. Podemos obtener diferentes resultados en el metaanálisis, así es que se está preparado a hacer el metaanálisis ellos mismos. Y eso elimina algunas de las interrogantes, pero para mí la idea más clara es hacer un argumento sencillo, no complicarlo demasiado. El argumento y planteamientos sencillos con una serie de datos simples
para analizar también. Y claro que si se puede elegir un biomarcador generalmente aceptado, este sería la mejor opción. No siempre es fácil en términos de ver el intestino, pero digamos que en los primeros tiempos ya había un planteamiento simple para promover la salud y teniendo un impacto en la agregación plaquetaria. Sería una manera ingeniosa de proceder, porque la agregación plaquetaria es algo en lo que se puede tener impacto en breve. Se puede hacer estudios relativamente cortos. Creo que tiene 6 o 7 estudios en diferentes estados miembros que demuestran que no hay diferencias entre la ubicación geográfica. Así es que lo que nos falta en el intestino del sistema inmunológico es un biomarcador simple y sencillo, algo en donde podríamos ver un efecto rápidamente sin tener que esperar semanas o meses. Y eso es que me parece que es algo en lo que todavía deberíamos de pensar. ¿Qué es un biomarcador simple? Un proceso que se pudiera ver con un biomarcador que está funcionando en nuestra situación, ya sea OLHs o prebióticos o probióticos. Usted mencionaba sobre los OLH sintéticos para usarlos como suplementos alimentarios y los problemas que mencionaron varios países. Me sorprendió que para la pureza del lacto N-tetrosa surgió dudas sobre la pureza, pero en los otros no, pero otros problemas como intestino con fugas. Suena lógico, tenemos ese tipo de problemas. No veo que podamos tener otros problemas. Sí, creo que sí tendríamos diferentes preocupaciones porque estas las expresan varios estados miembros, pero la mayoría de ellos es lo que llamamos en Finlandia el comité especial, y el comité lo evaluó y presenta la objeción o aprobación de un proceso. Y tenemos 16 personas en el comité que representan diferentes áreas de la ciencia y depende muchísimo de la constitución del comité. Varía de país a país. Algunos países tienen comités más pequeños y otros comentarios no son realmente científicos. Y las regulaciones dicen muy claramente que EFSA tiene que responder a preguntas de naturaleza científica. Sí, bueno, hablando del mismo tema, los temas de pureza y el uso de solventes son preocupaciones científicas sustanciales, en su opinión. En ese caso, el fabricante dijo claramente que ese no era el problema, que no requería nada más. En el caso de la genotoxicidad, sí tuvieron que hacer pruebas adicionales, pruebas que exigieron los reguladores y no los Estados miembros mismos. Qué interesante. ¿Alguien más tiene algún comentario? Preguntó, perdón, sí veo ahí atrás a alguien. Senjif Gagui de Suiza. Gracias, Sepo. Mi pregunta es en cuanto a estos ingredientes novedosos y tus conceptos acerca del futuro, en términos de tener algún tipo de sistema de vigilancia similar a lo que tenemos en el mundo de la agricultura, en donde la seguridad de los ingredientes. A ver, mi primera pregunta es, ¿EFSA tiene algún mecanismo para revisar esto periódicamente con nuevos datos? Y número 2, ¿qué piensas acerca de poner una seguridad alimentaria o un sistema de vigilancia que pudiera ayudar a generar el uso de datos del mundo real?
Bueno, acerca de sus excelentes preguntas. Primero, la última. EFSA ha determinado un sistema que ve los cálculos de ingesta nutricional, porque los cultivos de alimentos y hábitos alimentarios varían tanto. Así es que, de hecho, hay un sistema que mantiene EFSA en donde se les puede asignar para ver los cálculos de ingesta en cada país miembro. Y como lo hace IEFSA, entonces, ¿para qué hacer una duplicación? Creo que es mejor usar eso y los Estados miembros aportan a esa base de datos. En cuanto a la revaluación, sí, la lista de QPS es un ejemplo principal. La lista de QPS la comparte el panel de expertos de EFSA, tienen un grupo específico y cada año, una o dos veces al año, se reúnen a analizar toda la información adicional y EFSA y los Estados miembros contribuyen a recabar información. Si se tiene algo en la lista de QPS de este año, tal vez no esté ahí el próximo año. Si surgen estudios alarmantes e igualmente todos los alimentos novedosos se pueden reevaluar si hay algún problema. De hecho, hay ejemplos en otro tipo de alimentos. Un ejemplo sobre fruta, el noni tahitiano, que se aceptaba como un alimento novedoso, y después hubo caso de disfunción hepática en Austria que se relacionaron con el fruto del noni. Y EFSA hizo una reevaluación por segunda vez los jugos de noni, de acuerdo con las indicaciones de los países miembros. Muy bien, muchas gracias. Mil gracias, Seppo.